¿Alguna vez soñaste con serpientes, con cuervos o con animales que te persiguen y despertaste con miedo? Déjame decirte algo, ese sueño no vino para asustarte, vino para revelarte tu autoridad. Hoy voy a compartirte algo que te va a bendecir, pero también te va a empujar a la dimensión donde Dios quiere que estés. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el enemigo se disfraza de animal cuando intenta atacarte. Mira lo que dice Jesús en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, presta atención. ¿Por qué Jesús no dijo simplemente enemigo? ¿Por qué mencionó serpientes y escorpiones? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Jesús no hablaba por casualidad. Cada palabra que salió de su boca tenía un propósito espiritual profundo. Y cuando dijo serpientes y escorpiones, estaba revelando un principio de dominio, no solo en la tierra, sino en el mundo espiritual. Vamos a retroceder a Génesis, al principio de todo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. ¿Te das cuenta? Desde el principio, Dios te dio dominio sobre todo ser viviente, incluyendo serpientes, aves, escorpiones y reptiles. El enemigo lo sabe. Por eso su única arma es el engaño. Él no tiene poder real sobre ti, lo único que puede hacer es hacerte creer que lo tiene. Mira lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, fue condenado a arrastrarse sobre el polvo de la tierra. Y desde ese momento, toda forma que toma, en sueños o visiones, está limitada a lo que está bajo tus pies. Escucha bien esto. Cuando el enemigo se te aparece en sueños como un animal, es porque ya reconoció que está bajo tu dominio. ¡Ay, Dios mío! Eso significa que si ves una serpiente en tu sueño, ese no es el símbolo del poder del enemigo. Es el símbolo de tu autoridad sobre él. Pero aquí viene el secreto. El enemigo usa el miedo para probar si tú sabes quién eres. Si tú corres, él gana terreno. Pero si te quedas firme y lo enfrentas, él huye. Por eso Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Quién huye según la Biblia? ¿Tú o él? Él. Entonces, ¿por qué tantos creyentes corren en lugar de resistir? Porque han olvidado su identidad espiritual. Porque creen más en el rugido del enemigo que en la voz de Dios que les dio autoridad. Déjame contarte una historia. Hace un tiempo, una mujer se me acercó llorando. Me dijo: Pastor, cada noche sueño con serpientes. Me persiguen, me rodean, me muerden. Ya no duermo. Yo la miré y le dije: no tienes que seguir huyendo. El problema no es la serpiente, es que no sabes quién eres. Le enseñé Lucas 10:19, le hablé del dominio de Génesis y oramos juntos. Esa noche, ella soñó otra vez con una serpiente, pero esta vez no corrió. En el sueño, levantó el pie y la pisó. Desde entonces, nunca más volvió a soñar lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú reconoces quién eres, el infierno lo reconoce también. El enemigo solo actúa donde hay ignorancia. Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El enemigo puede disfrazarse de cuervo, de león, de araña o de cocodrilo, pero si lo ves en forma animal, el mensaje del cielo es claro: ya está debajo de tus pies. El problema no es el ataque, es tu reacción. Si tú te asustas, él dice: este no sabe quién es. Pero si tú te le enfrentas con autoridad, el mismo infierno retrocede. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué crees que el enemigo no se te presenta como una hormiga o una mosca? Porque no puede intimidarte con algo pequeño. Él elige imágenes que provoquen temor, para probar si tú conoces tu posición espiritual. Pero cuando tú entiendes que fuiste creado a imagen de Dios, ya no actúas como una presa. Actúas como un hijo del rey. Y cuando un hijo del rey se levanta en oración, el infierno tiembla. Escúchame bien. La oración no es repetir palabras, es una declaración de autoridad. Cada vez que oras, tú legislas desde el trono, porque el Espíritu Santo habita en ti. El enemigo sabe eso, por eso teme a la oración violenta, la que nace desde la convicción de quién eres en Cristo. Esa oración que dice: hoy me levanto,
piso serpientes y declaro que nada me dañará. Cuando oras con fe, no estás pidiendo permiso al cielo, estás activando decretos eternos. Y aquí hay una verdad que el infierno no quiere que escuches. Toda la creación reconoce tu autoridad. Romanos 8:19 lo confirma. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que los cielos, la tierra, los animales, todo lo creado, espera verte tomar tu posición. El enemigo lo sabe, por eso intenta mantenerte en el miedo, en la duda, en la confusión. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te levantas en tu verdadera identidad. Hoy dejas de correr y comienzas a resistir. Hoy reconoces que ninguna serpiente, ningún escorpión, ningún demonio puede tocarte. Escúchame. Tu oración no es débil. Tu voz tiene poder. Tu fe tiene autoridad. Y cuando oras con violencia espiritual, el infierno retrocede. Porque la verdadera guerra no está afuera, está en tu mente. Y el enemigo solo domina donde tú lo crees más fuerte que tú. Pero hoy, con esta palabra, el engaño se rompe. Ya no oras desde el miedo, oras desde la posición de un hijo que sabe que el Padre le dio dominio. Ya no huyes del rugido, ahora tú ruges con la palabra. Así que la próxima vez que veas una serpiente en tu sueño, sonríe. Porque ese sueño no vino a mostrarte tu derrota, vino a recordarte tu autoridad. Y mientras oras, declara, tengo poder para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Nada me dañará, porque Cristo vive en mí. Hoy el cielo te recuerda quién eres. Un hijo con dominio, autoridad y poder. Ya no temes a los sueños, ahora los interpretas como mensajes de victoria. La oración violenta no pide permiso. Declara. Decreta. Libera. Porque cuando la iglesia ora con autoridad, el infierno se silencia. ¿Alguna vez soñaste con alguien que conocías, pero algo en su mirada no era normal? ¿Alguna vez sentiste que esa persona no era quien parecía ser? Tal vez hablaba igual, se movía igual, pero algo en ti decía, esto no es humano. Déjame decirte algo poderoso, no todo lo que parece humano lo es. Y hoy voy a revelarte una verdad espiritual que puede cambiar la forma en que entiendes tus sueños, tus batallas y tu autoridad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a empujar a una dimensión más alta. La Biblia dice en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fuimos creados a la imagen de Dios, con su naturaleza, su esencia y su autoridad. Pero el problema es que muchos han olvidado quiénes son. Por eso, cuando el enemigo se presenta, no actúan como hijos, actúan como presas. Corren como si fueran roedores, en lugar de levantarse como portadores de la gloria de Dios. Y aquí empieza la historia. Hace algunos años, una mujer vino a mí con el rostro lleno de miedo. Me dijo, pastor, sueño con mi abuela. Me visita cada noche. Me habla, me sonríe, pero cuando despierto, siento una opresión en el pecho. Le hice una sola pregunta. ¿Alguna vez miraste sus pies? Ella me quedó mirando confundida. ¿Qué tiene que ver eso? Y le dije, en el mundo espiritual, los pies revelan la naturaleza. La Biblia dice que la serpiente fue maldecida a arrastrarse, y los animales se distinguen por cómo caminan. Cuando miras los pies de algo que parece humano pero tiene pezuñas, estás viendo una criatura disfrazada. Escúchame. El enemigo no puede tomar la forma de algo que esté por encima de él. Y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que él nunca podrá parecerse a ti realmente. Por eso en sueños muchas veces se disfraza de personas, pero siempre habrá algo que lo delate, los pies, la voz, la mirada o el ambiente espiritual que te rodea. Ahora, déjame explicarte algo que muy pocos entienden. En la Biblia, no todos los espíritus son iguales. Jesús habló de demonios, espíritus malos y espíritus inmundos, y aunque muchos los confunden, no son lo mismo. Un día, mientras estudiaba esto, sentí que el Espíritu Santo me decía: lee con atención, porque cada palabra revela una jerarquía. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Pero en Mateo 4:3, cuando el diablo vino a tentar a Jesús, dice: y vino a él el tentador. ¿Te das cuenta? En un texto se le llama serpiente, en otro tentador. Entonces, ¿qué es? No son entidades idénticas, son manifestaciones diferentes. La serpiente representa lo bajo, lo que se arrastra, lo que engaña.
El tentador representa lo que te desafía en tu mente, lo que busca hacerte dudar de lo que Dios dijo. Y aquí viene lo profundo. Cada forma en la que el enemigo aparece en tus sueños revela con quién estás peleando. Si se presenta como serpiente, está bajo tus pies. Si se presenta como máquina o estructura pesada, estás enfrentando un sistema espiritual más alto, una fortaleza que requiere cobertura. Y si se presenta como humano, escúchame bien, estás viendo un espíritu inmundo, una naturaleza corrompida, un espíritu que alguna vez habitó en alguien que perdió su propósito. Ahora, alguien dirá, ¿cómo es posible que un espíritu humano se manifieste? Mira lo que dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él. El texto no está hablando de cadáveres físicos, sino de espíritus atrapados en dimensiones espirituales. Cuando en los tiempos de Noé vino el diluvio, los gigantes y los hombres perversos fueron destruidos. Sus cuerpos murieron, pero sus espíritus quedaron en el mar. Y cuando Jesús expulsó la legión del Gadareno, la Biblia dice que los demonios pidieron entrar en los cerdos y los cerdos se lanzaron al agua. ¿Por qué? Porque ese era su lugar de origen. Escucha esto. Hay espíritus que pertenecen a las aguas, otros al aire, otros a la tierra. Y cada uno tiene una forma de manifestarse en sueños. Los del agua suelen presentarse como figuras humanas seductoras, hombres o mujeres con apariencia agradable, pero su propósito es atar tu alma con deseo, culpa o confusión. Los del polvo, como la serpiente, vienen para intimidarte, para que corras, para que olvides quién eres. Y los del aire atacan la mente, la fe, la oración. Pero hay una verdad que desarma todo esto. El enemigo solo puede tomar forma de lo que está debajo de ti. Por eso, si se aparece como serpiente, ya perdió. Si se aparece como bestia, está sujeto. Y si se disfraza de humano, lo único que intenta es engañarte con apariencia. Cuando tú sabes quién eres, el engaño pierde poder. Por eso, cuando el enemigo se presenta con forma de persona, tu discernimiento debe activarse. Porque la autoridad espiritual no se manifiesta solo en gritar, sino en reconocer. El verdadero poder está en el conocimiento. Por eso Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero que entiendas esto, tus sueños son más que imágenes. Son escenarios espirituales donde se revela tu posición, tus batallas y tu victoria. Si en tu sueño se te aparece una serpiente, ya sabes que puedes pisarla. Si se te aparece un gigante, no corras, enfrenta con fe. Pero si se te aparece una figura humana que te oprime, seduce o persigue, estás viendo un espíritu inmundo que intenta invadir tu espacio espiritual. En ese momento, no ores con miedo. Ora con autoridad. No digas, Dios mío, ayúdame, di: espíritu inmundo, te descubro. Reconozco quién eres. Y te ordeno que sueltes mi vida, mi casa y mis sueños, en el nombre de Jesús. Porque la oración de autoridad no pide permiso, emite decretos. Te voy a dejar un principio que cambiará tu forma de orar. Lo que reconoces, lo puedes dominar. Lo que ignoras, te domina. Y ahí está la clave. Por eso el enemigo se disfraza, porque sabe que si lo identificas, pierde poder. Tú no eres un roedor que corre. Tú no fuiste creado para esconderte. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú reconoces eso, todo cambia. Hoy te digo proféticamente: ya no vas a correr más en sueños. Ya no vas a despertar con miedo. Ahora, cuando algo aparezca en tus visiones, tú vas a discernir, a declarar y a gobernar. Porque tú no fuiste hecho para temer. Fuiste hecho para reinar. Soy imagen y semejanza de Dios. Tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Ningún espíritu, ninguna entidad, ninguna forma puede dominarme. Porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Este es el tiempo de despertar a tu verdadera identidad espiritual. Ya no huyas del enemigo, haz que él huya de ti. Y si te dijera que muchos de los ataques que estás enfrentando no son reales, sino proyecciones creadas para hacerte dudar de lo que Jesús ya dijo sobre ti? ¿Qué pasaría si descubrieras que cada miedo, cada pesadilla, cada rugido del enemigo, es solo una ilusión diseñada para robarte la fe que te hace caminar sobre el agua? Imagina a Pedro. Está en medio de la noche, en un mar oscuro, con olas que parecen montañas de agua. El viento ruge, los relámpagos cortan el cielo, y de pronto, una figura se acerca caminando sobre el mar. Los demás gritan: es un fantasma. Pero Pedro, con el corazón latiendo fuerte, reconoce la voz.
soy yo. No temas. Y ahí, en ese instante, Pedro hace lo que nadie más se atrevió a hacer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesús responde con una sola palabra. Ven. Pedro da un paso, y sus pies no se hunden. Da otro, y sigue caminando. Está haciendo lo imposible. Pero entonces, mira las olas. Escucha el rugido del viento. Ve la violencia del mar y piensa, esto es demasiado grande para mí. Y en ese instante, se hunde. Jesús lo toma de la mano y le dice: ¿por qué dudaste? Así es como el enemigo opera contigo. Él no puede destruirte, solo puede distraerte. No puede tocarte, solo puede hacerte creer que puede. Y cuando logras entender esto, cuando ves que cada rugido, cada amenaza, cada pesadilla es un truco psicológico, entonces descubres que ya habías ganado antes de empezar. Muchos oran sin creer. Otros guerrean con miedo. Pero el que camina por fe no necesita ver que el mar se calme para avanzar. Jesús no le prometió a Pedro que quitaría las olas. Le dio una palabra, ven. Y mientras Pedro creyó en esa palabra, caminó sobre el caos. Eso mismo te pasa a ti. Dios ya te dio una palabra, una promesa, una victoria. Pero el enemigo ruge para que mires la tormenta, no la voz. Por eso la Biblia dice: porque por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Todo lo que ves tiene dos interpretaciones. Una natural y otra espiritual. La cruz, por ejemplo, para el mundo fue el símbolo de muerte. Para nosotros, es el inicio de la vida eterna. Una serpiente puede representar veneno. O puede representar sanidad. En el desierto, Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y el que la mire será sano. El símbolo médico que hoy representa la salud tiene una serpiente. ¿Por qué? Porque lo que para uno es muerte, para otro puede ser vida. Depende de cómo lo miras. Depende de si ves con fe o con miedo. Hace un tiempo, una mujer me escribió. Decía que cada noche soñaba con un hombre que la perseguía. Le lanzaba fuego, la atacaba, y ella siempre despertaba gritando. Pensaba que era un demonio, y oraba con miedo. Una noche, me dijo: pastor, esta vez me atreví a hacer algo diferente. En lugar de correr, me quedé quieta. Le dije: si vienes contra mí, te reprendo en el nombre de Jesús. El hombre gritó, se desfiguró, y desapareció. ¿Sabes qué pasó? El enemigo perdió poder cuando ella dejó de temer. Porque el temor es la puerta por donde él entra. El miedo es el lenguaje que activa sus mentiras. Pero la fe es el idioma que lo silencia. Jesús dijo: les doy poder para pisotear serpientes y escorpiones, y nada les hará daño. Lucas 10:19. Nada significa nada. Pero, ¿por qué muchos se sienten dañados, atacados o vencidos? Porque como Pedro, dejaron de mirar a Jesús. Miraron las olas. Miraron los dientes del león. Miraron el tamaño del problema. Y olvidaron la palabra. Cuando en tus sueños ves una serpiente, un monstruo o una sombra, no significa que te van a destruir. Significa que tú estás siendo entrenado para vencerlos. El enemigo puede tomar la forma de una criatura, pero nunca la forma de algo que esté por encima de él. Y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, él jamás puede tomar tu forma. Eso ya es una declaración de victoria. Cuando el enemigo se te aparece en sueños, cuando ruge, cuando te amenaza, él ya está admitiendo que perdió. Porque su única arma es el engaño. El miedo no es una señal de derrota. Es una oportunidad para demostrar fe. Y cuando crees en lo que Jesús dijo, nada te dañará. El mar se calma, el rugido se apaga, y caminas sobre aquello que antes te hundía. Hoy te pregunto, ¿vas a seguir viendo las olas, o vas a mirar a Jesús? ¿Vas a seguir orando con miedo, o vas a declarar con fe? Este es el momento de levantarte. De creer sin titubear. De recordar que el enemigo no posee nada ni a nadie, solo engaña. Pero tú cargas dentro de ti la imagen del Dios viviente. Declara conmigo: aunque el enemigo ruja, yo no temeré. Aunque el mar se levante, yo caminaré. Porque Jesús me dio palabra. Y lo que Él dice, se cumple. Mira bien. El rugido no es más fuerte que tu fe.
las olas no son más grandes que su palabra. El enemigo puede gritar, pero ya está derrotado. ¿Y tú? Tú ya ganaste. ¿Alguna vez te has sentido pequeño? ¿Has tenido momentos en los que creíste que el enemigo era más grande que tú? Quizás viste una montaña demasiado alta, un mar demasiado profundo o una sombra que parecía más fuerte que tu fe. Pero escúchame, eso no era el enemigo, era el reflejo de lo que aún no sabías de ti. Una noche, un joven llamado Elías tuvo un sueño. En su sueño, una serpiente enorme lo perseguía entre bosques y ríos. Él corría sin detenerse, con miedo, con desesperación. Sentía el aliento del monstruo detrás de él. Cuando ya no pudo más, cayó al suelo, y en ese instante escuchó una voz dentro de su espíritu que le dijo: ¿Por qué corres de algo que está debajo de ti? Elías despertó llorando. No entendía lo que había pasado, pero esa voz quedó grabada en su mente. Y mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a revelarle algo. Te olvidaste de quién eres. No fuiste creado para correr. Fuiste creado para gobernar. Y eso mismo te dice hoy el Señor. Tú no fuiste diseñado para huir, fuiste diseñado para reinar. Desde el principio, Dios te dio dominio. Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Eso significa que dentro de ti hay algo que el infierno jamás podrá copiar, la imagen del Dios viviente. Y esa imagen lleva autoridad. Autoridad sobre lo visible y lo invisible, sobre lo que se mueve en la tierra y lo que se agita en los sueños. Mucha gente teme a lo que ve en la noche, a lo que siente en su mente, a los ataques invisibles. Pero la verdad es que el enemigo no tiene poder para tocarte, solo puede intimidarte. Porque, aunque venga como serpiente, dragón o sombra, todo está bajo tus pies. Escucha esto. Dios no te ve como un roedor espiritual. Él te ve como un león. Y los hijos del león también son leones. Por eso, cuando enfrentas tus temores, cuando abres tu boca en oración, el cielo ruge contigo. El infierno tiembla no por lo que dices, sino por quién eres cuando oras. Hay un poder dentro de ti que necesita despertarse. Porque mientras tú lloras por lo que perdiste, Dios está esperándote en el altar para devolverte la conciencia de hijo. La oración no es una fuga, es un trono. Y cuando te arrodillas, no te estás rindiendo, te estás entronizando. ¿Sabes por qué muchos no ven respuestas? Porque oran desde la desesperación, no desde la identidad. Pero cuando oras sabiendo que el Espíritu de Dios habita en ti, ya no pides como mendigo, decretas como heredero. Escucha esto. Dios no te llamó a sobrevivir las batallas, te llamó a gobernar desde ellas. Tú no eres la víctima, tú eres la autoridad que el infierno teme. Y sí, hay momentos en que los mares rugen, las montañas se mueven, los sueños parecen guerras. Pero todo eso está bajo tus pies. Porque Jesús dijo: yo les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Nada te podrá dañar. Repítelo, nada me podrá dañar. Elías entendió eso. La siguiente noche volvió a soñar con la serpiente, pero esta vez no corrió. Se detuvo, levantó su mano y dijo: yo tengo dominio sobre ti en el nombre del Dios viviente. Y la serpiente se deshizo en humo. Esa fue la noche en la que su espíritu despertó. Hoy el Señor te dice: despierta el león que hay dentro de ti. Despierta la mente de Cristo que habita en ti. Despierta la autoridad dormida. Ya no corras de lo que debes gobernar. Ya no temas lo que Dios te dio poder para someter. El enemigo lo sabe, aunque vengas débil, sigues siendo más fuerte que él. Aún en tu peor día, sigues siendo hijo. Aun cuando fallas, sigues llevando la imagen del Padre. Y el infierno no puede borrar lo que el cielo selló en ti. Escucha esta verdad. Cuando oras, los cielos te escuchan. Cuando clamas, los ángeles se mueven. Cuando profetizas, las tinieblas retroceden. Porque no hablas desde la tierra, hablas desde tu posición celestial. Tú estás sentado con Cristo en lugares altos. Eso significa que tus batallas no se ganan desde abajo, se gobiernan desde arriba. Y hoy oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, despierta la identidad de tus hijos. Rompe toda voz que les dice que no pueden, que no valen, que son débiles. Recuérdales quiénes son. Levanta su espíritu, restaura su imagen, renueva su mente. Señor, activa en ellos la autoridad del reino. Que cuando duerman vean su posición.
que cuando el enemigo intente intimidarlos, sean ellos los que avancen. Porque no fueron creados para huir, sino para reinar. Hoy declaro que toda serpiente, todo escorpión, todo símbolo de amenaza, se somete bajo tus pies. Nada te hará daño, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Renuncio a toda voz de miedo, a toda mentira, a toda confusión. Recibo sabiduría, revelación y dominio. Profetizo sobre tu vida. El temor se rompe. La confusión se va. Y tu espíritu se levanta como un león. Tú no tienes imagen de esclavo, tienes imagen de rey. Tú no tienes voz de víctima, tienes voz de autoridad. Tú no tienes espíritu de temor, tienes el espíritu de poder, amor y dominio propio. Hoy el cielo te recuerda. No corras. Pisa. No huyas. Declara. No temas. Gobierna. Porque en ti habita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y si Él venció, tú también vencerás. Así que levántate, hijo del Dios viviente. Recupera tu imagen. Recupera tu autoridad. Recupera tu dominio. Este es tu tiempo. El tiempo donde tus sueños dejarán de ser campos de batalla y se convertirán en escenarios de victoria. Donde ya no serás el que huye, sino el que gobierna. Donde la creación comenzará a reconocerte como lo que realmente eres, un hijo del Dios Altísimo. Bendiciones hasta pronto.